prensa. El show donde las noticias se pelean, los titulares se contradicen y vos decidís quién dice la verdad. ¿Quién miente? ¿Quién miente? Che, ¿cómo estás? Hoy venimos con una historia que hace ruido, porque el presupuesto para 2026 terminó siendo una guerra de 3 frentes al mismo tiempo: Casa Rosada, gobernadores y Congreso. Y lo más interesante, no es solo el número final, sino cómo se cuentan y se desmienten entre sí, con frases públicas, gestos políticos y amenazas de veto. Hoy, con fecha 21 de diciembre de 2025, vamos a ir al hueso, sin divagar. ¿Qué dijo el gobierno? ¿Qué dijeron gobernadores? ¿Qué dijeron los jefes legislativos aliados? ¿Y dónde aparece la contradicción verificable entre políticos y funcionarios? Para ubicar el mapa, en estos días el presupuesto para 2026 está en etapa decisiva. Hubo avances legislativos, dictámenes, y una estrategia del oficialismo para cerrar el año con la ley aprobada. Todo Noticias informó que el gobierno afina la estrategia para lograr la aprobación y que Patricia Bullrich está al frente de la negociación en el Senado, mientras Martín Menem queda atento a diputados. La Nación también describió a Patricia Bullrich como la negociadora principal en el Senado y habló de estrategias para revertir cambios que se hicieron en diputados. Hasta ahí, parece un trámite político duro pero normal. El problema aparece cuando mirás la línea discursiva del propio gobierno, y cómo choca con los reclamos provinciales y con lo que sus aliados dicen que van a hacer. Acá está el primer choque, verificable y central. Por un lado, el oficialismo se mueve como si necesitara que el presupuesto salga. Reuniones, estrategia, trabajo fino en el Senado, coordinación con aliados. Todo Noticias habló de una estrategia explícita para lograr la aprobación. Y el mismo 21 de diciembre de 2025, Todo Noticias informó que los jefes de bloque aliados definieron apoyar el presupuesto sin modificaciones en el Senado, después de una reunión virtual para ordenar el debate. Pero por el otro lado, hay una frase que dinamita el relato de vamos hacia la aprobación. Infobae publicó con firma de Julián Alves, que en Casa Rosada sostienen que el presupuesto aprobado en diputados ya no le sirve, y que vulnera el déficit cero, y que si no se cambia en el Senado se evalúa vetarlo. La Nación, en la misma línea de conflicto interno del oficialismo, también informó que el gobierno dijo que tal como quedó aprobado no le sirve, y que podría vetarlo. Entonces, la contradicción no es una interpretación, es esta. El gobierno despliega una estrategia para aprobar la ley, mientras sostiene que la versión con media sanción no le sirve, y amenaza con vetarla si sale así. Eso en términos políticos significa que el oficialismo pide un resultado pero rechaza el producto que está más cerca de obtener. Ahora sumemos la segunda tensión, que no es menor. Todo Noticias informó que los jefes de bloque aliados definieron apoyar el presupuesto sin modificaciones. Esa frase tiene un peso enorme porque, si es sin modificaciones, implica tomar lo que viene de diputados y cerrarlo. Pero Infobae y La Nación describieron lo contrario desde el Poder Ejecutivo. Casa Rosada necesita que el Senado lo cambie, porque si queda como salió de diputados vulnera el eje fiscal y no le sirve. Aliados dicen, lo acompañamos tal cual está. El Ejecutivo dice, tal cual está, no sirve. En el medio, el riesgo es obvio. Si el Senado no cambia y lo aprueba igual, el presidente queda ante dos opciones malas: promulgar algo que dice que rompe su principio fiscal, o vetar su propia ley clave del año, después de militar su aprobación. Acá entra la parte más visible y más sonora del conflicto entre políticos. El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, salió con una crítica frontal. Dijo que con equilibrio fiscal y déficit cero, no se come y no se cura. Eso lo publicó Infobae el 21 de diciembre de 2025, y también lo replicó Noticias Argentinas con el mismo eje. No es un matiz técnico. Es un cuestionamiento al corazón del discurso económico del gobierno. Si el objetivo es déficit cero, Sáenz lo traduce a impacto social y lo pone en lenguaje llano. El gobierno habla de una regla fiscal. El gobernador habla de comer y curarse. Y esto conecta con otro dato verificable. Los gobernadores venían pidiendo cambios concretos al proyecto, como autorización para tomar crédito internacional y modificaciones en transferencias y fondos previsionales. Eso lo detalló Infobae en noviembre de 2025. O sea, no es una crítica improvisada de último momento.
Es la culminación pública de una negociación donde las provincias reclamaban más aire, y el Ejecutivo defendía una línea fiscal dura. Si te gusta nuestro trabajo, ayúdanos a divulgarlo. Seguinos. Compartí. Dale me gusta. Hasta acá tenemos 3 contradicciones nítidas entre políticos y funcionarios, con fuentes y frases concretas. 1. El gobierno busca aprobar pero dice que no sirve. 2. Aliados dicen sin cambios pero Casa Rosada exige cambios. 3. La bandera del déficit cero choca con gobernadores que lo traducen a conflicto social y reclaman recursos. Si este tipo de radiografía te sirve para entender cómo se arma el poder real en Argentina, seguí el canal y compartilo. Porque lo que viene define la gobernabilidad del año próximo. Ahora vamos con una cuarta tensión, más fina pero muy importante, porque es interna del propio gobierno. El 18 de diciembre, Infobae describió la postura dura: lo aprobado no sirve, vulnera el déficit cero, y si no se cambia o se corrige se abre la puerta al veto. Pero el 20 de diciembre, Infobae publicó otra pieza, también con eje en Casa Rosada, que señala una decisión distinta, que el gobierno no le hará cambios al presupuesto aprobado en diputados, y que analiza reasignaciones de fondos y el trasfondo de esa decisión. Línea 1. Si sale así no sirve, se cambia o se veta. Línea 2. No le hacemos cambios. Esto puede tener explicación política, pero como contraste entre funcionarios es un dato clave. La comunicación oficial oscila entre confrontar el texto y adaptarse a él. En términos prácticos, eso alimenta incertidumbre. Gobernadores no saben si negocian cambios reales o si el gobierno decide reasignar por su cuenta. Aliados legislativos no saben si empujan una versión sin modificaciones o si deben reabrir artículos sensibles. Y el Ejecutivo queda expuesto a que cualquier desenlace parezca una marcha atrás. Acá vale ubicar roles, porque la pelea no es abstracta. Todo Noticias presentó a Patricia Bullrich como quien encabeza la estrategia en el Senado. Todo Noticias. La Nación también la mostró como la principal negociadora en la Cámara Alta. Eso significa que la discusión no está delegada a técnicos de segunda línea, está subida a la mesa política más alta. Y cuando pasa eso, suele ser porque el resultado no está garantizado, o porque el costo del fracaso sería grande. Al mismo tiempo, Infobae mencionó que Casa Rosada responsabiliza a gobernadores por cómo votaron legisladores provinciales, señalando un conflicto directo de poder territorial. En la práctica, el presupuesto deja de ser una planilla y se vuelve un test de autoridad. ¿Quién conduce, quién condiciona, quién pone precio a sus votos? De todas las tensiones, hay una que sobresale por su impacto institucional. La más fuerte es esta. El Ejecutivo intenta cerrar la aprobación, pero simultáneamente sostiene que la versión que avanza no le sirve y habilita la idea de veto. Porque un presupuesto es la herramienta básica de gobierno. Si el gobierno lo impulsa pero luego dice que lo vetaría, el mensaje a aliados y opositores es que la negociación nunca termina, incluso después de votar. La segunda contradicción más fuerte es la distancia entre el relato del déficit cero y el reclamo social de los gobernadores, cristalizado en la frase de Gustavo Sáenz. ¿Por qué ese choque instala una discusión que excede el Congreso, quién paga el ajuste y cuánto aguanta la sociedad? Así pasó, esto fue ¿Quién miente? Donde lo serio parece chiste y el chiste a veces es demasiado serio. Comenta, compartí y contanos. ¿Quién miente esta vez? ¿Quién miente?